concluimos con lo que es el tema de inflamación. Este tema, si recuerdan, lo hemos visto también con un sinónimo que es el síndrome de adaptación local. Y algo muy importante que hemos visto también es que la inflamación, si bien de inicio es localizada, en algún punto se puede volver sistémica. Y eso lo vamos a ver al final de esta clase, en lo que se denomina como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Algunos aspectos importantes de lo que es la inflamación, hemos visto que este es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa que tiene la finalidad poder delimitar o limitar algún agente agresor que esté causando o que vaya a producir un cierto tipo de daño. Al ser un proceso inflamatorio, una situación inespecífica, la inflamación es aquella situación que no solamente la vamos a ver relacionada con los cuadros infecciosos, sino que también la vamos a ver relacionada con otro tipo de agentes que puedan ser, que puedan causar algún tipo de lesión, sea mecánica o física, que pueda desencadenar inflamación. Entonces, la inflamación no siempre es un cuadro infeccioso. Por lo que cuando hablemos de SIRS, que es la respuesta inflamatoria sistémica, la respuesta de nuestro organismo ante un agresor, no siempre vamos a estar hablando de un cuadro infeccioso. También hemos visto que todos estos mecanismos de compensación, estos mecanismos que tratan de limitar el agente agresor, son parte de mecanismos que mantienen la homeostasis de nuestro organismo. La inflamación es un mecanismo de defensa, es un mecanismo que mantiene la homeostasis, pero que requiere de mecanismos de retroalimentación. En inicio, cuando habíamos hablado en la anterior clase de retroalimentación positiva y negativa, en inicio la inflamación desencadena un mecanismo de retroalimentación positiva con la finalidad de amplificar la respuesta inflamatoria para poder delimitar rápidamente al agente agresor. Pero también tiene que tener mecanismos de retroalimentación negativa. Eso quiere decir que la inflamación no puede mantenerse de manera persistente en nuestro organismo porque va a ocasionar daños hacia nuestros propios tejidos. Entonces, también hemos visto que la inflamación puede ser clasificada de diferentes formas, pero una de ellas es la inflamación aguda y es otra que es la inflamación crónica. La inflamación aguda tiene un comienzo rápido, tiene una duración generalmente corta, finaliza con la resolución y la regeneración del tejido o la resolución del cuadro que esté causando algún tipo de agresión. Y a nivel celular es predominantemente desencadenada por neutrófilos, mientras que la inflamación crónica es aquella que es progresiva, es de una duración más prolongada y en ella predominan los linfocitos. La inflamación aguda es lo que nosotros tratamos de que de- es la que trata de mantener la integridad de nuestros tejidos, pero en algunos casos puede pasar a un proceso inflamatorio crónico y ser un proceso desmedido, desregulado y puede causar más daño. Entonces, dentro de lo que es las etapas de la inflamación aguda, hemos dicho que hay dos fases principalmente, una fase vascular y otra fase celular. Estas fases, especialmente la fase vascular, es la que explica los signos cardinales de la inflamación. Todo esto hablando de lo que es la inflamación localizada. Entonces, la fase vascular es aquella que produce calor por la vasodilatación, el aumento del flujo sanguíneo, el rubor por la vasodilatación y el flujo sanguíneo aumentado. Esta vasodilatación facilita el aumento de la presión hidrostática, lo que ocasiona la fuga de líquido del intravascular al intersticial, además de que la inflamación ocasiona un aumento a la permeabilidad del líquido hacia el intersticio y eso produce el edema y la tumefacción como parte de estos signos cardinales. Y por último, el dolor. Y el dolor está relacionado a las sustancias proinflamatorias que se liberan y que van a actuar sobre terminaciones sensitivas, principalmente la bradicimina. Luego tenemos la suma de estos cuatro aspectos y al final se ha descrito la pérdida de la función.
que puede estar desencadenado, uno, por el mismo dolor, o dos, que puede estar desencadenado por el daño celular que va a ocasionar la inflamación y que progresivamente va a ocasionar la pérdida de las funciones celulares normales. Entonces, la fase vascular, hemos visto una primera etapa, vasoconstricción, vasodilatación, hiperflujo, aumento de la permeabilidad vascular. Luego tenemos una fase celular. Hemos visto que la fase de inflamación aguda es completamente de polimorfonucleares, de neutrófilos. Y en esta fase se caracteriza por una fase en la cual tenemos diferentes etapas. Una etapa de marginación, pavimentación, otra etapa de migración y otra etapa de reconocimiento y fagocitosis del agente agresor. Todo esto que va a estar facilitado y amplificado por las sustancias inflamatorias que se van a liberar durante el proceso inflamatorio. Marginación, pavimentación, transmigración, migración, reconocimiento y eventualmente fagocitosis. Eh, Dentro de lo que ya habíamos visto, mediadores químicos, los mediadores químicos que van a ser las sustancias que tienen diferentes tipos de origen, pueden ser de origen lipídico, una serie de aminoácidos, una serie de proteínas conformadas, tienen la capacidad de poder amplificar la respuesta inflamatoria. Estos mediadores químicos se liberan por una gran cantidad de las mismas células que están dentro del proceso inflamatorio y van a promover la ampliación de esta respuesta para delimitar de una manera más efectiva y oportuna y desencadenar un control rápido. Estos mediadores químicos de la inflamación son varios y habíamos visto de que principalmente se van a agrupar en dos tipos: los que se liberan a nivel celular, los que van a ser producidos y están almacenados en pequeños gránulos, o los que se producen y se sintetizan durante el proceso inflamatorio agudo de nuevo, inicialmente en ese proceso. Tenemos una gran cantidad de mediadores y una gran cantidad de células que las van a producir. También tenemos mediadores de la inflamación que no se producen local, de manera local, sino que son parte del plasma sanguíneo y que se localizan a nivel del tejido hepático, liberándose al plasma. Y en el plasma van a ir circulando hasta poder ser activados por un proceso inflamatorio localizado. Ahí tenemos el complemento, el sistema de la coagulación, el sistema de las cininas, y tenemos la bradicinina. Los mediadores químicos de inflamación eh, tienen un origen en el tejido hepático o tienen un origen a nivel celular y a nivel celular dentro del proceso inflamatorio. Brevemente les había mencionado que lo que más a mí me interesa es que no tengamos un conocimiento de los aspectos químicos, sino que más bien demos un aspecto más clínico de lo que es la inflamación. Entonces, hasta ahora sabemos que la inflamación aguda es un mecanismo de defensa, es un mecanismo que tiene que ser autolimitado y tiene que existir mecanismos de retroalimentación que limitan la inflamación cuando ya no es necesaria. Cuando la inflamación es persistente, es algo que nos produce daño, se cronifica, se amplifica y se convierte en una inflamación maligna. Y dentro de este proceso inflamatorio tenemos fases vascular, una fase celular y tenemos mediadores de la inflamación que se liberan para potenciar este proceso inflamatorio. Estos mediadores tenemos el sistema del complemento mediante sus dos tipos de activación, una vía clásica y una vía alterna. Pero lo más importante estaba resumido en esta imagen. Eh, ¿Qué función tiene el complemento? Que a nivel hepático se libera el plasma y que en algún momento se activa por un proceso inflamatorio. Tiene una función de opsonización y fagocitosis con la activación del complemento y la liberación de una serie de componentes de este complemento. Los microorganismos van a ser opsonizados y eventualmente facilita su reconocimiento y su fagocitosis. Estimulan más inflamación, estimulan la liberación de sustancias proinflamatorias para amplificar la respuesta inflamatoria. Y por último, producen algo que es la citólisis mediada por el complemento, que son cambios en la pared celular, generalmente de patógenos o microorganismos, y producen la lisis osmótica de los microorganismos por los cambios de la membrana celular
que va a presentar estos microorganismos. Entonces, el complemento es una sustancia, es un mediador químico de la inflamación, amplifica la respuesta, mejora mi oxonización y mi fagocitosis y también facilita la destrucción de los agentes, principalmente microorganismos que son agresores. También tenemos otros componentes de la inflamación, los metabolitos del ácido araquidónico. Varias células liberan o varias células inician este proceso, principalmente las células de los neutrófilos, y vamos a ver que van a ocasionar esta cascada de activación. Entonces, la célula membrana celular, mediante la fosfolipasa, produce ácido araquidónico y sigue dos vías, la de las lipoxigenasa y la de la ciclooxigenasa, las cuales van a cumplir con la liberación de estas sustancias en diferentes funciones, vasodilatación, aumento de permeabilidad, edema. Y nosotros podemos actuar, les decía, en esta imagen podemos ver que en esta cascada podemos actuar mediante los corticoides, inhibimos todo este, este mecanismo inflamatorio, y mediante también los AINES también podemos actuar sobre esta parte y esta rama de este gran esquema inflamatorio. Las citocinas también son sustancias o mediadores químicos de la inflamación liberadas por los linfocitos, y dentro de ellos los principales, la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Funciones múltiples, y aquí tenemos un resumen de sus funciones. Las más importantes, les decía, interleucina 1 y 6. El origen, donde actúan y principalmente qué producen. Este es el siguiente tema que vamos a ver, es fiebre. Entonces, la interleucina 1, 6 facilitan el aumento de la temperatura, producen o facilitan la síntesis de proteínas de fase aguda, son sustancias proinflamatorias, estimulan más inflamación, y tenemos las demás interleucinas que se van a liberar durante este proceso. Las interleucinas no solamente son proinflamatorias, sino que también hay interleucinas antiinflamatorias. Parte de ese mecanismo de retroalimentación negativa, tenemos las citocinas antiinflamatorias que en el punto de equilibrio tendrían que ser las que predominen eventualmente. El proceso inflamatorio delimita un agente agresor y ya no podemos seguir estimulándonos con mayor inflamación. Empezamos a producir citocinas antiinflamatorias desencadenadas por una serie de estímulos que normalmente se producen para delimitar el proceso inflamatorio. Tenemos las antiinflamatorias. Recuerdan que cuando habíamos visto COVID, le habíamos visto como que en un principio la denominaban como la tormenta de citocinas, ¿no? Entonces, eso trataba de darnos a entender que el proceso inflamatorio es el que causaba la mayor mortalidad cuando vemos a un paciente con neumonía viral grave. La liberación de citocinas proinflamatorias que vemos que producen mucho daño, producen fiebre, vasodilatación, disfunción orgánica en diferentes tejidos. Otros otros mecanismos más implicados en la inflamación, tenemos el de las quininas y principalmente el último componente de esta, que es la bradicinina, que es un potente estimulador de la permeabilidad vascular para la agregación de neutrófilos, actividad quimiotáctica y también un potente estimulador de las terminaciones nociceptivas. Causan dolor. Y el de la coagulación también, con las diferentes funciones que cumple relacionadas al aumentar la permeabilidad vascular, facilitar la mayor quimiotaxis para para que el agente agresor sea autolimitado. La histamina y serotonina también, parte casi lo mismo, producen vasodilatación, aumentan la permeabilidad, facilitan la llegada de células inflamatorias. Y también tenemos algo que lo vamos a ver como los radicales libres de oxígeno. Esta parte lo vemos en otro tema más, que es en el tema de shock.
Y esto es parte de algo que se llama el estallido respiratorio que se produce en los neutrófilos. Y eso es el aumento del consumo de oxígeno por un neutrófilo dentro de un proceso inflamatorio que desencadena la formación de radicales libres de oxígeno. Tenemos el radical, el peróxido de hidrógeno, el hidroxilo, el radical hidroxilo. Todas estas sustancias son sustancias que tienen la finalidad de destruir al agente agresor, radicales libres. Y también tenemos, como sabemos, tenemos que tener mecanismos de retroalimentación negativa. Tenemos sustancias antioxidantes que evitan que esta liberación de radicales libres de oxígeno que destruyen cualquier tipo celular no causen daño en mis tejidos. Pero esto también en algún punto pueden desgastarse y causar daño esta producción de radicales libres de oxígeno. Tenemos un radical libre, que es una sustancia tóxica, produce más daño, y tenemos antioxidantes propios de nuestro organismo que nos van a dar una pequeña molécula para causar su estabilidad y no nos produzcan daño en nuestras células. Al final y en resumen, ¿qué es lo que pasa en el proceso inflamatorio agudo? En el proceso inflamatorio agudo, al margen de la fase vascular y la fase celular, se va a producir una serie de cambios. La vasodilatación, hemos visto en las primeras etapas, por las prostaglandinas, el aumento de la permeabilidad vascular, gran cantidad de sustancias inflamatorias, aminas, complementos, bradicinina, leucotrienos, aumentan la permeabilidad, facilitan la quimiotaxis y que lleguen más células inflamatorias y neutrófilos, complemento, leucotrienos y otros componentes inflamatorios más. Que produzcan fiebre, los pirógenos endógenos, la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, las prostaglandinas, el dolor por las bradicininas, la estimulación de las terminaciones nerviosas, el daño tisular, la liberación de radicales libres de oxígeno, las enzimas lisosomales que se encuentran dentro de los macrófagos y dentro de los neutrófilos que se pueden liberar en el tejido y pueden comprometer tejido sano. Bueno, lo mismo, qué sustancias y qué función van a cumplir. Y para ya entrar a lo que es la inflamación sistémica, hasta ahora hemos visto todos estos componentes de la inflamación dentro de lo que es la inflamación local y partes de la inflamación aguda. Cuando la inflamación se vuelve crónica, es cuando no se ha podido eliminar el agente causal, cuando la inflamación aguda persiste por mucho tiempo más, cuando ha existido una interferencia con los mecanismos de curación normales y ingresamos en una etapa crónica, la cual se caracteriza con menos signos sintomatología, pero con una mayor liberación de sustancias que facilitan la angiogénesis, la fibrosis y principalmente predomina un componente celular que es linfocítico. El proceso inflamatorio crónico me va a producir cambios estructurales que son a predominio de la fibrosis. Cuando, por ejemplo, vemos un cuadro, vuelvo al mismo ejemplo de la neumonía viral. Cuando el cuadro es autolimitado y el paciente mejora en el tiempo esperado, la inflamación se autolimita. En este momento, la inflamación aguda no va a dejar ningún tipo de secuela en ese tejido. Pero cuando la inflamación es persistente y la inflamación es crónica, va a ocasionar cambios estructurales en el tejido pulmonar. Muchos pacientes con neumonía viral, algunos pasan 2, 3 días, mejoran y eventualmente pueden pasar a sala y retomar su función normal. Pero otros pacientes no lo hacen así. La inflamación se convierte en un proceso inflamatorio crónico, persistente, de mayor tiempo de duración y que puede producir fibrosis pulmonar, como se ve en algunos pacientes graves. ¿De qué forma va a ocasionar la resolución de la enfermedad? Mediante una forma de resolución simple,
mediante la regeneración o mediante la reparación de la cicatrización. Entonces tenemos la resolución simple, que es la curación sin destrucción del tejido normal. La regeneración, que es el reemplazo del tejido necrótico que se ha perdido por un tejido de características similares al tejido lesionado. Y la reparación de la cicatrización, por cicatrización, en las cuales el tejido que se ha lastimado, que se ha lesionado, es reemplazado por células viables, pero de una característica diferente a las células originales. Entonces, o hay una resolución simple, sin ningún tipo de destrucción, una curación en su totalidad. La regeneración, se pierde tejido, pero reemplazamos con tejido del mismo tipo, o la cicatrización, que ya es el reemplazo por células viables, pero de características muy diferentes. Para poder terminar, bueno, ya del proceso inflamatorio localizado, hemos visto que las características clínicas y las manifestaciones que todos conocemos son estas 5. Pero hemos visto de que esto es algo local y sabemos de que esto se puede convertir en algo sistémico, porque todo el proceso inflamatorio y esta liberación de sustancias proinflamatorias van a ir por el torrente sanguíneo y van a comprometer otras partes alejadas del proceso local. Esta respuesta local, en una primera fase, eventualmente va a ocasionar una fase de diseminación sistémica, que es lo que hemos visto como el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El proceso inflamatorio en esa etapa de ampliación puede diseminarse y causar una inflamación sistémica. El componente y el daño que va a producir es sistémico, endocrino, hematológico, a nivel del tejido miocárdico, pulmón, a nivel del tejido renal. ¿Cómo diagnosticamos el SIRS? Porque la inflamación local es sencilla. Yo tengo un golpe y de repente puedo ver que tengo inflamado parte de donde he recibido el golpe. Tengo dolor, calor, rubor y dolor, impotencia funcional. El SIRS se diagnostica mediante 2 de estos 4 componentes que tienen que conocerlos de memoria. Taquicardia, hipertermia o hipotermia, trastornos en el aumento de la frecuencia respiratoria, leucocitosis o leucopenia o más del 10% de bastonados en el hemograma. 2 de estos componentes me dice que el paciente está en SIRS. Eso quiere decir que está en una respuesta inflamatoria sistémica. El SIRS es muy importante porque es parte de varios conceptos que vamos a ver. El SIRS va a ser parte inicial de lo que es la sepsis y la sepsis de lo que es sepsis severa y de lo que es shock séptico. Entonces, siempre tenemos que identificar SIRS inicialmente. ¿Qué paciente está en SIRS? Con 2 de estos 4 componentes. Si está febril y taquicárdico, es SIRS. Si está con leucopenia y además está febril, es SIRS. También es de nuevo necesario recordar que en los procesos inflamatorios el SIRS no va a ser siempre infeccioso, eso tiene que estar claro. Hemos visto que la inflamación es inespecífica, se va a desencadenar por infección o por otros agentes. Entonces, el diagnóstico de SIRS no siempre es infección, pero empezamos a saber diagnosticarlo. Eh, Quedan 2 diapositivas, estas las voy a hacer mañana porque necesito tener el tiempo suficiente. El día de mañana a las 11, por favor. Y muchas gracias por asistir. Cualquier consulta que tengan, por favor, por el WhatsApp.